El día que entré al edificio corporativo de Grupo Rivero, todos me miraban como a un fantasma. Nadie me reconoció, pero yo conocía cada rostro, cada nombre, cada traición. Durante 30 años me hicieron creer que mi padre había muerto, que yo era hijo de un don nadie. Ahora regresaba con pruebas irrefutables de que no solo era el primogénito legítimo, sino el único heredero legal de todo el imperio Rivero. Historias como esta podrían pasarte a ti. Suscríbete y escucha lo que aprendí sobre el verdadero significado de la justicia y la venganza familiar. Me llamo Alejandro Rivero Guzmán, aunque durante la mayor parte de mi vida fui solo Alejandro Guzmán. Tengo 38 años y hasta hace poco era un abogado de éxito moderado en Los Ángeles, especializado en derecho corporativo. Hoy les contaré cómo descubrí que mi verdadero padre era Vicente Rivero, uno de los empresarios más poderosos de México, y cómo regresé para reclamar el imperio que me negó, transformando para siempre a una de las familias más influyentes del país. Mis primeros recuerdos son en un pequeño apartamento en Tijuana. Mi madre, Claudia Guzmán, trabajaba como enfermera, haciendo dobles turnos para mantenernos. Crecí creyendo que mi padre había muerto en un accidente antes de que yo naciera. Mi madre guardaba una única foto de él, borrosa y antigua, que yo miraba constantemente, inventando historias sobre el hombre que nunca conocí. No éramos pobres, pero tampoco vivíamos con lujos. Mi madre siempre encontraba la manera de pagarme buenas escuelas, clases de inglés, campamentos de verano. Con el tiempo entendí que recibíamos dinero mensualmente de una fuente que ella nunca mencionaba. «Es de un seguro que dejó tu padre», era su respuesta cada vez que preguntaba. Yo la creía. No tenía razones para dudar. A los 18 años conseguí una beca para estudiar en la Universidad de California. Mi madre me animó como nunca la había visto. «Es tu oportunidad de tener una vida diferente, Alejandro. De ser alguien». Me mudé a Los Ángeles y comencé una nueva vida. Estudiaba derecho de día y trabajaba de noche. Mi madre venía a visitarme ocasionalmente, siempre orgullosa de mis logros, siempre recordándome lo importante que era construir mi propio camino. El cambio llegó en 2015, cuando tenía 32 años y ya era un abogado establecido en un bufete respetable. Mi madre me llamó, algo poco usual pues normalmente yo la llamaba a ella. «Necesito verte, Alejandro. Es importante». Algo en su voz me alertó. Tomé el primer vuelo a Tijuana. Encontré a mi madre notablemente envejecida, con una palidez que no le conocía. El diagnóstico era devastador, cáncer terminal. Le quedaban quizá 3 meses. «Hay algo que debo contarte», me dijo esa noche, sentados en la pequeña sala de su apartamento, el mismo donde crecí. «Algo que debí decirte hace mucho tiempo». Sacó una caja metálica que guardaba bajo llave en su armario. Dentro había documentos, fotografías, cartas. Mi vida, la que creía conocer, se desmoronó en cuestión de minutos. Mi padre no había muerto. Era Vicente Rivero Mendoza, fundador de Grupo Rivero, uno de los conglomerados empresariales más importantes de México con intereses en construcción, hoteles y medios de comunicación. Yo había nacido de la relación que mi madre, entonces enfermera privada de la familia, había tenido con él. Cuando supo que estaba embarazada, ya estaba casado con Pilar Fuentes, la hija de su principal inversionista, me explicó mi madre. Me ofreció dinero para solucionar el problema. Cuando me negué, me amenazó. Luego cambió de estrategia y ofreció mantenerme económicamente si desaparecía de su vida y nunca revelaba que tú eras su hijo. Las fotografías mostraban a mi madre, joven y radiante, junto a un hombre que reconocí inmediatamente de los periódicos y revistas de negocios. Vicente Rivero, el magnate, el filántropo, el patriarca de una familia respetada con 2 hijos legítimos, Martín y Sofía Rivero. «¿Por qué me lo cuentas ahora?», pregunté, todavía en shock. «Porque me estoy muriendo, hijo. Y porque Vicente hizo algo imperdonable». Me mostró entonces el último documento de la caja, un acta de nacimiento original. Mi acta. En ella aparecía claramente, Alejandro Rivero Guzmán, hijo de Vicente Rivero Mendoza y Claudia Guzmán Soto. Él me hizo firmar papeles, muchos papeles cuando naciste. Dijo que era para garantizar nuestro sustento. Solo años después, cuando intenté reclamar más apoyo para tu educación, descubrí que me había engañado. Entre esos documentos había una renuncia a tus derechos como heredero. Una renuncia ilegal que yo,
En mi ignorancia y miedo, firmé. Mi madre lloró mientras me mostraba copias de los documentos fraudulentos, de las transferencias mensuales que apenas cubrían lo básico, de las cartas amenazantes cuando ella intentó contactar a Vicente años después. Él construyó su imperio con la herencia de su padre, que claramente establecía que solo sus hijos legítimos, reconocidos legalmente, podían heredar. Tú eras su primogénito, Alejandro. El único hijo legalmente reconocido antes de su matrimonio con Pilar. Él lo sabía, por eso se aseguró de hacerme firmar esa renuncia fraudulenta. Pasé las siguientes semanas investigando obsesivamente mientras cuidaba de mi madre en sus últimos días. Descubrí que, efectivamente, el testamento del abuelo que nunca conocí, Emilio Rivero, especificaba que solo los hijos legítimos, registrados legalmente, podían heredar las empresas familiares. Vicente había reconocido legalmente mi existencia, probablemente confiando en que mi madre nunca descubriría la importancia de ese detalle o tendría los recursos para hacer algo al respecto. Mi madre falleció 2 meses después, pidiéndome perdón por haberme ocultado la verdad tanto tiempo. Solo quería protegerte, fueron sus últimas palabras. Tenía miedo de lo que él pudiera hacerte si reclamabas lo que es tuyo. Tras su funeral, tomé una decisión. No permitiría que el engaño y la injusticia quedaran impunes. No se trataba solo del dinero o el poder, sino de mi identidad robada, de la mentira que había definido mi existencia, del desprecio con que Vicente había tratado a mi madre y a mí. Durante 2 años preparé mi caso meticulosamente, usando mis conocimientos legales y los contactos que había cultivado en el mundo corporativo. Contraté investigadores privados para documentar cada aspecto cuestionable de los negocios de Vicente, cada posible irregularidad fiscal, cada conflicto de interés. Descubrí que Vicente, ahora de 68 años, estaba preparando su sucesión. Su hijo Martín, de 35 años, sería el nuevo presidente del grupo. Su hija Sofía, de 33, dirigiría la fundación familiar. Todo perfectamente planeado, todo dentro de la familia que él consideraba legítima. Finalmente, en mayo de 2018, estaba listo. Con un equipo legal de primer nivel, pruebas irrefutables de mi identidad y de la validez de mi reclamo bajo los términos del testamento del abuelo Emilio, regresé a México. No busqué un encuentro privado, no envié una carta de advertencia. El día de la Junta Anual de Accionistas de Grupo Rivero, me presenté en el lujoso auditorio corporativo en Polanco, Ciudad de México. Caminé directamente al estrado donde Vicente estaba a punto de anunciar formalmente la transición de liderazgo a su hijo Martín. El silencio fue absoluto cuando me identifiqué y presenté las pruebas de mi reclamación. Vicente, siempre compuesto, siempre en control, palideció visiblemente. Me miró como si viera un fantasma. Este hombre está desequilibrado, dijo finalmente, recuperando la compostura. Seguridad, por favor escóltenlo fuera. Pero mis abogados ya habían distribuido copias de la documentación a los principales accionistas presentes. El murmullo creció en la sala mientras Martín, mi medio hermano, revisaba frenéticamente los papeles. Esto es absurdo, gritó. Es una estafa. La reunión se suspendió en medio del caos. Ese mismo día, presentamos formalmente una demanda reclamando mi legitimidad como heredero principal según los términos del testamento de Emilio Rivero, impugnando la validez de la sucesión planeada. Los meses siguientes fueron una tempestad mediática. El heredero olvidado, me llamaba la prensa. La historia era demasiado jugosa para ignorarla. El hijo secreto, criado en la modestia, regresando para reclamar uno de los imperios empresariales más importantes de México. Vicente intentó primero desacreditarme, luego comprarme. Me ofreció $20 millones para desaparecer. Es más de lo que verás en toda tu vida si continúas con esto, me dijo durante una reunión privada que mis abogados habían grabado secretamente. No se trata de dinero, le respondí. Se trata de justicia. De respeto. De verdad. ¿Verdad? Se rió amargamente. La verdad es que tu madre era una oportunista que intentó atraparme. La verdad es que nunca te quise, ni a ti ni a ella. La verdad es que pagaré lo que sea necesario para destruirte antes que verte tomar lo que he construido. Esas palabras, tan cargadas de desprecio, solo reforzaron mi determinación. Esto ya no era solo por mi herencia robada, sino por mi madre, por su memoria, por la dignidad que este hombre le había negado.
El caso avanzó en los tribunales mientras la familia Rivero se desmoronaba desde dentro. Filtraciones a la prensa, probablemente desde el círculo íntimo de Vicente, revelaron que Pilar, su esposa, había amenazado con divorciarse si no resolvía el escándalo. Martín y Sofía, mis medios hermanos, estaban divididos, él furioso y negando mi existencia, ella curiosamente silenciosa, observando desde la distancia. 8 meses después de mi aparición, recibí una llamada inesperada. Era Sofía, pidiendo encontrarse conmigo en privado. Accedí con cautela, temiendo una trampa. Nos reunimos en un café discreto en la Roma. Ella llegó sola, sin el séquito de seguridad que normalmente la acompañaba. Era extraño mirarla, encontrar mis propios rasgos en su rostro, los mismos ojos, la misma forma de la nariz. Mi hermana. No estoy aquí para negociar, dijo directamente. Estoy aquí porque merezco saber la verdad. ¿Realmente eres nuestro hermano? Le mostré las pruebas, le conté la historia completa. Ella escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, sus ojos humedeciéndose cuando mencioné cómo había crecido sin padre, cómo mi madre había muerto sin ver justicia. Lo sospechaba, dijo finalmente. Desde que éramos niños, escuché conversaciones, vi documentos. Siempre hubo rumores de un problema que papá había solucionado antes de casarse con mamá. ¿Por qué me dices esto? Porque a diferencia de papá y Martín, creo que mereces la verdad. Y porque estoy cansada de las mentiras que han definido nuestra familia. Esa conversación cambió algo fundamental en la dinámica del conflicto. Sofía no se puso públicamente de mi lado, pero comenzó a presionar internamente por una resolución que reconociera la verdad. El golpe definitivo llegó cuando los abogados de Vicente, desesperados, intentaron sobornar al juez. La maniobra fue descubierta, creando un escándalo que debilitó irremediablemente su posición. Las acciones de Grupo Rivero cayeron un 30% en una semana. Inversionistas y socios comenzaron a distanciarse. Finalmente, 14 meses después de mi aparición en la Junta de Accionistas, el tribunal emitió su veredicto. Yo era, efectivamente, Alejandro Rivero Guzmán, hijo legítimo y primogénito de Vicente Rivero. Las renuncias que mi madre había firmado se declararon fraudulentas y sin efecto. Según los términos estrictos del testamento de mi abuelo Emilio, yo era el heredero principal del 51% de Grupo Rivero. Vicente sufrió un infarto la noche del veredicto. Sobrevivió, pero quedó significativamente debilitado. El imperio que había construido con tanto cuidado, protegido con mentiras y manipulaciones, se tambaleaba no solo por mi reclamo legal, sino por la exposición pública de sus prácticas cuestionables, reveladas durante el proceso. Cuando finalmente tomé posesión formal de mi parte del grupo, muchos esperaban una purga inmediata, una venganza completa. Despedir a Vicente, expulsar a Martín, reestructurar completamente la empresa a mi imagen. En lugar de eso, propuse un acuerdo de transición. Vicente se retiraría con una pensión generosa pero sin poder ejecutivo. Martín conservaría un rol operativo importante pero bajo supervisión de un consejo renovado. Sofía continuaría con la fundación, con mayor independencia y recursos. ¿Por qué?, me preguntó Martín en nuestra primera reunión privada, su voz mezclando desconfianza y alivio. Podrías destruirnos completamente. Porque no vine a destruir, vine a reclamar lo que es mío, respondí. La destrucción no me devolvería los años perdidos, no honraría la memoria de mi madre. La transición no fue sencilla. Martín, aunque aceptó el acuerdo, mantenía una hostilidad apenas contenida. Vicente se negó a hablar conmigo directamente, comunicándose solo a través de abogados. Los ejecutivos de confianza del viejo régimen renunciaron en masa. Pero Sofía se convirtió en un puente inesperado. Gradualmente, comenzamos a construir una relación genuina. Ella me presentó a sus hijos, mis sobrinos, quienes me aceptaron con la curiosidad sincera de los niños. Me mostró álbumes familiares, me contó historias de la infancia que nunca compartimos. Siempre quise un hermano mayor, me confesó una noche. Alguien que no fuera como papá o Martín, tan obsesionados con el poder y el control. 2 años han pasado desde que tomé mi lugar en Grupo Rivero. La empresa ha sobrevivido a la tormenta, adaptándose a una nueva filosofía corporativa que he intentado implementar, más transparente, más ética, más consciente de su impacto social.
Vicente vive ahora en su casa de Cuernavaca, alejado de los negocios y de la vida pública. Nunca hemos tenido una conversación real, nunca me ha llamado hijo. Quizás nunca lo haga. Su orgullo, su incapacidad para admitir sus errores, son barreras que probablemente nunca logre superar. Martín y yo mantenemos una relación profesional fría pero funcional. No somos amigos, probablemente nunca lo seremos, pero hemos encontrado una manera de coexistir por el bien de la empresa que ahora compartimos. Con Sofía es diferente. En ella he encontrado la familia que nunca tuve, un vínculo auténtico que trasciende el conflicto que nos reunió. Nuestros hijos juegan juntos, celebramos cumpleaños y navidades en familia, construimos lentamente una nueva realidad donde el apellido Rivero significa algo más que poder y dinero. ¿Obtuve justicia? Sí, en términos legales y materiales. Recuperé lo que legítimamente me pertenecía, expuse la verdad que durante décadas se mantuvo oculta. ¿Obtuve lo que realmente buscaba? Esa es una pregunta más compleja. No recuperé al padre que nunca tuve, no borré los años de ausencia, no cambié el pasado. Mi madre no vivió para ver este desenlace, para ver reivindicada su dignidad. Pero encontré algo que no esperaba, una hermana, sobrinos, una extensión de mi identidad que desconocía. Y quizás, lo más importante, encontré paz al enfrentar la verdad, toda la verdad, con sus luces y sombras. Si hay algo que he aprendido en este viaje es que la justicia y la venganza son caminos que pueden comenzar en el mismo punto pero conducen a destinos muy diferentes. La venganza consume, destruye tanto al vengador como a su objetivo. La justicia, cuando se busca con integridad, puede abrir puertas a posibilidades que nunca imaginamos. Hoy, cuando camino por los pasillos de las oficinas de Grupo Rivero, ya no soy un fantasma. Soy Alejandro Rivero Guzmán, un hombre completo, con un pasado recuperado y un futuro que estoy construyendo en mis propios términos. ¿Has descubierto alguna vez un secreto familiar que cambió tu percepción de quién eres? ¿Crees que la justicia y el perdón pueden coexistir cuando has sido profundamente herido? Te leo en los comentarios, y recuerda que nuestras historias, incluso las más dolorosas, pueden convertirse en la fuente de nuestra mayor fortaleza.